a un invitado muy, muy especial para nosotros. Su nombre es Daniel Mesa. Es guatemalteco, libanés, de 25 años, cofundador de Networks Venture y CEO de Actimo América. Es también catedrático en la Universidad Francisco Marroquín del curso que se llama BB2 Grow. También es escritor semanal en un newsletter que se los súper recomendamos, cargado de contenido de valor, que se llama Tao Tech Tuesday. Y también tiene un blog que se llama The Blog of the Way. También es anfitrión en el podcast de cultura digital y productor de música electrónica. Así que bienvenido, Daniel, muchísimas gracias por estar acá. Te vamos a pasar ya el micrófono y ahorita te pongo tu presentación. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a esperar a que pongan la presentación en un segundo. Y gracias por la introducción. Voy a hablar un poquito de eso ahorita eso, perfecto. La mejor foto que me han tomado en mi vida. Lo uso para todo. Siguiente, por favor. Bueno, quería justo empezar con esa introducción que me dieron. Esta fue la razón de por qué me invitaron a dar esta plática, porque soy gerente general de Actimo América, que es una empresa de tecnología que hace aplicaciones para empleados. Y la semana pasada fuimos adquiridos por Kahoot, que es la empresa líder en el mundo de aprendizaje basado en juegos. Aparte de eso, también soy profesor en la Marroquín para el curso de B2B Growth. Escribo semanalmente un poco de filosofía en el newsletter Tao Te Tuesday. Soy anfitrión ahora de un podcast llamado Cultura Digital y produzco música. Y cuando ustedes entraron a registrarse, esto fue lo que vieron, esta fue la foto y esta es a la persona que ustedes vinieron a ver, pero ¿se imaginan lo frágil que sería yo como persona si yo me creyera todo esto? Si yo pensara que estas cosas, esto es lo que yo soy. Y tal vez el otro año ya no hay empresa, nadie lee lo que escribo, nadie escucha la música que hago, me despiden de la Marroquín. ¿Qué pasaría entonces con mi identidad? Tendría una crisis existencial masiva. Así que yo hoy no pretendo contarles una historia de éxito tradicional. No quiero decirles qué he hecho bien, porque sería imposible. Más sí quisiera compartirles que si algo he hecho bien ha sido invertir en construir una perspectiva. Y en el centro de esa perspectiva está la idea de que no hay tal cosa como perder el tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar con el primer mal consejo que me han dado en la vida. Yo tenía 12 años y el consejo que me dieron fue: Dani, si querés ser un músico exitoso, tenés que dedicarte solo a un instrumento. Y me lo dijeron porque para ese momento yo ya había pasado por la batería, por el piano, por la guitarra, por la viola, por la trompeta, y pues estaba muy joven todavía, probablemente se preocuparon por mí y yo sé que fue con buenas intenciones, pero este fue el consejo. Y también entiendo perfecto de dónde viene, porque así es como la mayoría de las personas ven el mundo y ven el éxito. Siguiente slide, por favor. Y creo que el ejemplo más claro de esta ruta al éxito es, por ejemplo, Tiger Woods. Este es el Tiger Woods Method. Cuando él tenía 10 años, ya estaba practicando su swing. Cuando tenía 2 años, ya estaba ganando
competencias de divisiones para menores de 10 años y a los 4 años su papá ya lo iba a recoger al campo de golf después de 8 horas de práctica y a recolectar el dinero que había ganado en las apuestas con los adultos. Entonces, ¿qué significa este modelo? Significa empezar temprano, tener muchas horas de práctica dedicada y después de mucho tiempo y de mucha experiencia focalizada, entonces yo voy a ser exitoso y voy a ser reconocido. Y esto trae muchísimos problemas porque si yo veo el mundo de esta manera y yo lo aplico no solo para jugar golf, sino para el resto de la vida, entonces yo voy a ir desarrollando un miedo profundo a cualquier tipo de cambio. Si quiero cambiar de carrera cuando estoy a la mitad, es una catástrofe. Si estoy trabajando y hay un cambio de puesto horizontal, malísima noticia. Si tengo una profesión y me quiero cambiar de profesión, ni hablar, eso no es posible. Si quiero cambiar de pareja, también me están atacando mi identidad y eso es lo que todas estas cosas hacen, es atacar una identidad que hemos estado construyendo a lo largo. Y si yo tengo 30 años y decido comenzar a ser músico, qué mal, tuviste que haber empezado a los 4 y tuviste que haber practicado mucho tiempo un solo instrumento. Siguiente, por favor. ¿Podrías quitar el Zoom un segundo? Entonces, ¿qué pasó con el Dani de 12 años después de que le dieron este consejo? Lo seguí. Primero, dejé todo lo demás, me dediqué solo a tocar batería, con un poco de menos entusiasmo, porque no era lo que se sentía natural, pero lo seguí. Y tuve la suerte de crecer en un ambiente en donde esa es la única área de la vida en donde seguí ese consejo. Porque en el resto de mi vida yo estuve expuesto a cualquier tipo de experiencias y nada fue impuesto. Entonces, por ejemplo, lo tradicional y lo fácil es en todos los deportes y actividades extracurriculares, lo probé todo, todos los deportes, ninguno pegó realmente, pero lo más importante es en la parte del crecimiento personal, en donde yo crecí sumergido en todas las opciones posibles, no solo de religiones, que sí estuve expuesto a todas las religiones de catolicismo y budismo, hinduismo, sino que también las creencias un poco más alternativas. Numerología, homeopatía, chamanes mayas, aliens, pero no cualquier alien, de los tipos de aliens que vienen a construir pirámides y a crear Atlantis, las cartas de tarot. Tuve en mi ambiente todo. Y después de un periodo largo de muestreo, después de pues, crecer en una casa en donde habían libros de regresiones a vidas pasadas en una mesa y en la otra mesa había libros de filosofía, hubo un libro que sí me hizo clic, me hizo sentido. Y el libro fue el Tao Te Ching. Esta no es una clase del Tao Te Ching, yo sé que muchos me conocen por ese tema, pero para los que no lo conocen, el Tao Te Ching es un libro de la filosofía taoísta que se escribió hace 2500 años y es un simple libro con un instructivo para la vida. Es un libro que habla sobre mantener el centro, sobre buscar la paz versus buscar la felicidad. Es un libro que habla sobre la paciencia, sobre la idea de no tener un control. Y dentro de todo ese set de creencias del taoísmo, encontré una que fue importantísimo y que me sirvió
más o menos como una vacuna para ese mal consejo. ¿Podríamos seguir con la presentación? Siguiente, por favor. Esta fue la vacuna para el mal consejo. Un buen viajero no tiene planes fijos, ni está empeñado en llegar a parte alguna. Un buen artista permite que su intuición le guíe a donde quiera. Un buen científico se libera de conceptos y mantiene su mente abierta a lo que es. Y así el maestro, que es la figura central del Tao Te Ching, es accesible a todos y no rechaza a nadie. Emplea todas las situaciones y no desperdicia nada. Después de yo haber internalizado un poco a partir de varios años esta creencia, nació esa parte de mi personalidad que es el Dani del taoísmo, que luego se convirtió en hacer mi newsletter del Tao Te Ching. Y con esta misma creencia de fondo, luego surgió la oportunidad de comenzar un negocio y como no hay tal cosa como el éxito o el fracaso, decidí comenzarlo. Fue un fracaso, nos fue muy mal, bajo cualquier métrica, diría yo, fue un fracaso, mejor dicho. Y después se presentó otra oportunidad unos cuantos años después con mi socio Simón comenzar otro negocio y ese es Actimo América. Pareciera que va muy bien. A partir de eso, siempre con la creencia de que no hay tal cosa como perder el tiempo, surgió la oportunidad de irme a vivir a México para crecer la empresa. La tomé, dije que sí. Luego surgió la oportunidad de ser profesor de la Marroquín por una discusión larga que habíamos tenido sobre la falta de conocimiento en las ventas business to business en Latinoamérica. La tomé y fluyó muy bien. Luego surgió la oportunidad de comenzar un podcast hablando con líderes latinoamericanos y CEOs de diferentes países. Y como no hay tal cosa como éxito o fracaso, la tomé y acabamos de lanzar, creo que esta semana o la semana pasada. Y ahora surgió la oportunidad de hablar aquí con ustedes. Y creo que algo importante por qué mi vida ha sido diferente gracias a no creer en perder el tiempo es porque puedo hacer todas estas cosas sin tanta fricción, porque hay menos apego al resultado. No les digo sin cero fricción porque todavía no he llegado ahí, pero un poco menos. Y creo que me doy un poco más de permiso de seguir mis propias respuestas naturales. Y si algo se siente bien, entonces pues me tiro al agua y lo hago y no hay tal cosa como tiempo perdido. Siguiente, por favor. Y todo esto hace sentido, no solo para mi vida, sino hace sentido porque la vida no es como jugar golf. En los ambientes como el golf, que el término es kind environments, los patrones se repiten, las reglas del juego están bien definidas, la retroalimentación es inmediata y es cierta. Puedo contar con que si yo pues, golpeo la pelota y queda lejos, pues lo hice mal. Estas tres condiciones son necesarias para que la experiencia tenga sentido. Y las áreas de la vida que cumplen con estas condiciones son muy, muy pocas. Tal vez si quiero ser golfista o si quiero ser jugador de ajedrez profesional o si quiero ser pianista de música clásica, aquí sí se cumplen, pero en todo el resto de la vida no podemos contar con estas cosas. Y se está volviendo todavía menos así mientras más complejidad hay en el mundo, mientras la tecnología esparce la información todavía más y la abundancia de contenido
que yo puedo consumir para ser experto, vuelve casi imposible ser, pues depender de la práctica y depender de empezar temprano. Entonces, si hay esta guerra por nuestra atención, nuestro tiempo, ¿cuál es esa nueva fuente de valor? Siguiente, por favor. Y yo creo que la nueva fuente de valor viene de nuestra perspectiva. Y ya no es tan importante saber cómo hacer algo, el know-how, como por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, el know why. Ya no es importante lo que sabemos, sino a lo que estamos expuestos. Si yo tuviera que resolver algún problema matemático que está por encima de mis capacidades, no tengo que meterme a estudiar matemática y aprender a resolverlo. Solo tengo que saber a quién puedo llamar que está en este campo y lo puedo resolver. Es más importante el pensamiento abstracto para poder resolver problemas del mundo de hoy, y es mucho más importante tener versatilidad de conocimiento versus tener profundidad. Entonces, si yo les doy un ejemplo de los ganadores de premios Nobel, se repite un patrón que estos expertos tienen otras disciplinas en donde también son muy buenos, en diferentes deportes, en poesía, en música, y tiende a pasar que si nosotros nos dedicamos solo a un área de la vida, no vamos a encontrar respuestas diferentes a los problemas nuevos y no vamos a ser igual de buenos a si tuviéramos un espectro amplio de conocimiento. Siguiente, por favor. Entonces, yo les compartí un poco sobre cuál ha sido mi propio proceso personal para buscar esa perspectiva, diciendo que sí a todo y tratando de combinar la filosofía con la música, con el mundo profesional. Ese es más o menos mi monopolio como persona, es eso, porque no conozco a muchas personas que traten de combinar esas tres. Y quería compartirles también a ustedes probablemente el único ejercicio que se ha quedado conmigo de cualquier curso que yo haya tomado o de cualquier seminario al que haya atendido. Este ejercicio yo lo escuché de Tiago Forte la primera vez, y parte de una historia de Richard Feynman. No sé si ustedes conocen a Richard Feynman. Él es un ganador de premio Nobel de física, pero, bueno, trabajó en proyectos legendarios de física y el tipo era un genio. Pero no solo trabajaba en problemas de física, sino un día él era experto en biología, el siguiente día era el experto mundial en jeroglíficos mayas, el siguiente era un músico profesional tocando la frigideira brasileña. El día siguiente era un pintor que tuvo una exposición en Nueva York, y era un verdadero polymath. Entonces, una vez a Richard le preguntaron, ¿cómo es que sos tan genio? Y su respuesta fue, muy fácil. Yo mantengo conmigo una lista de mis 12 problemas favoritos, y cuando aprendo un nuevo truco, cuando aprendo una nueva habilidad, veo o consumo contenido de algún tipo, yo hago match con mi lista para ver si alguna pega, y la mayoría de las veces nada, no va a tener sentido, pero muy de vez en cuando algo nuevo que yo haya consumido va a pegar con mi problema y la gente va a pensar, wow, qué genio, ¿cómo hizo esa conexión? Entonces, yo pues los motivo a que lo pongamos en una lista. Y siguiente slide. Y estos son mis 12 problemas favoritos. Yo los actualizo como una vez al año. Y creo que es importante mencionar que no se trata de sentarnos
a hacer un brainstorm de cuáles son los problemas que yo voy a resolver este año, porque no es necesario. Nosotros ya sabemos cuáles son esos 12 problemas porque están en los libros que leemos, están en la música que escuchamos, en las series, en los documentales que ya estamos viendo, está en las cosas que están en nuestro escritorio físico o virtual, las cosas que están en su folder de descargas en su computadora. Todo eso nos revela cuáles son los problemas que nosotros ya estamos tratando de resolver en el mundo. Y si nos damos permiso de buscar y de llevar nuestro interés, hacerle caso a nuestro interés ya natural, vamos a lograr encontrar nuestro propio monopolio personal, nuestra propia perspectiva que va a ser única y que va a ser la fuente de valor para crear cualquier cosa. Y podrías quitar la presentación. Gracias. Entonces, resultó que no fue tan mal consejo, porque gracias a que me hayan dicho eso, yo generé un interés natural por pelear ese argumento. Y eso me llevó a leer los libros que haya leído sobre el tema y a buscar activamente, a conectar las diferentes áreas de la vida. Y eventualmente, gracias a ese rango de instrumentos, se me es mucho más fácil producir música, como por ejemplo la introducción de nuestro podcast, por si lo quieren escuchar después, esa la hice yo. Y creo que no se nos tiene que olvidar que toda la razón detrás de construir esta perspectiva es para ser creativo. Y ser creativo es crear. No es algo que pensamos usualmente, pero para ser creativos tenemos que crear, tenemos que hacer la canción, empezar la empresa, escribir el artículo. No solo se trata de consumir el contenido y de tener yo en mi mente este rango este rango de opciones, sino de hacer las cosas y que se conviertan en algo real y darse permiso de seguir nuestras respuestas naturales, nuestras preguntas que ya existen para alimentar esa creatividad. Entonces, cualquier cosa que ustedes hayan discutido, que piensan que ha sido una pérdida de tiempo, solo es una pérdida de tiempo si no lo hacemos de forma consciente. En mi caso, por ejemplo, lo que yo considero pérdida de tiempo es estar scrolling en redes sociales, pero si yo lo hiciera de forma consciente, estoy seguro que podría encontrar ilimitada inspiración en cualquier momento que yo piense que esté perdiendo el tiempo. Y por supuesto que van a haber momentos en donde algo pasa en la vida fuera de mi control y se siente como que me quiten la alfombra de donde estoy parado. Cuando me despiden, cuando me deja la pareja o algún cambio grande. Pero últimamente, si somos muy conscientes, esa no alfombra en donde no me puedo parar es exactamente donde deberíamos de estar parados. Muchas gracias.